Desde lo más profundo de tu ser, ¿alguna vez te has preguntado qué secreto anida en la mente de aquellos que conquistan la vida, los verdaderos ganadores? No me refiero a la fortuna o el poder efímero, sino a esa fortaleza inquebrantable que les permite erigirse frente a la adversidad. Soy Marco Aurelio, y hoy, en esta academia que recién abro bajo el sol de Atenas, te invito a un viaje a través de los pergaminos más profundos que la humanidad ha forjado, donde, apoyados en los hombros de gigantes como Platón, Epicteto y Séneca, desvelaremos la esencia de la filosofía del 1%. Este no es un simple video, no, es una inmersión, una oportunidad que Consejo Estoico ha preparado con el rigor de un artesano y la entrega de un filósofo, para que cada palabra resuene en tu espíritu y transforme tu visión. Al final de esta travesía, llevarás contigo no solo conocimientos, sino una brújula interna para navegar las tempestades de la existencia. Para sellar este compromiso, te pido que nos hables un poco de ti. Escribe ahora mismo en los comentarios aquello en que desearías convertirte. Puede ser encarnar alguna virtud como la paciencia o la audacia, puede ser algún arquetipo noble como un sanador o un maestro. Permítenos conocerte mejor. Lección 1. El secreto escondido en tu mente. Amigos, si hay una verdad inmutable, una esencia que ha resonado a través de los siglos, es esta. Tu mente es el timón de tu existencia. No es el mundo exterior, ni las circunstancias que te rodean, sino aquello que albergas en el santuario de tu cráneo, lo que forja tu realidad. Permítanme guiarte a través de un pensamiento que, aunque lo llamen el secreto más extraño, en tiempos modernos, fue una verdad autoevidente para los sabios de antaño. Esta verdad, contemplada por el mismo Platón, nos revela que este mundo sensible que percibimos, con todas sus vicisitudes y apariencias, es en esencia un reflejo, una proyección, de lo que cultivamos en nuestra mente. No somos meros pasajeros en la nave de la vida, somos los arquitectos silenciosos de nuestro propio universo interior, y por extensión, del exterior. La existencia no es algo que nos sucede, sino algo que, en su esencia más profunda, creamos. Cada experiencia, cada alegría y cada pesar, halla su raíz en la interpretación y el significado que tu espíritu le otorga. Toda la literatura de valor y todas las historias fantásticas que nos contamos siguen este patrón. No importa que sea un mito antiguo, relatado alrededor de una hoguera, un poema cantado, o una película de superhéroes moderna. Está el héroe, que tiene alguna desventaja injusta o una adversidad, tiene alguna virtud propia a la que se inclina, supera su condición inicial aprendiendo y convirtiéndose en una mejor persona, sea para salvar al mundo de gigantes, traer libertad a su pueblo o difundir la verdad entre los hombres. Las circunstancias externas, esas cartas que el destino nos reparte, sea la cuna humilde, la dolencia que aflige el cuerpo, la pérdida que desgarra el alma o la injusticia que nos persigue, no son de nuestra elección. No elegimos nacer en la pobreza, ni la enfermedad que quizás nos acompañe, ni las adversidades inmerecidas. Sin embargo, la elección de cómo jugamos esas cartas, de la actitud con la que enfrentamos cada lance del destino, esa prerrogativa es únicamente nuestra, inalienable e inviolable. Porque en lo más profundo de tu ser, en el núcleo de tu conciencia, reside una chispa divina, el logos universal que los antiguos honraron. En ti mora esa fuerza creadora, esa capacidad inherente de tomar las riendas, de dar forma a tu existencia, transformando lo que parece un obstáculo insalvable en un peldaño hacia la virtud y la grandeza. Imagina a Hermes Trismegisto, el legendario autor de los textos herméticos, cuya sabiduría se decía que abarcaba los secretos del universo. ¿Fue su conocimiento de las estrellas o de los metales lo que lo elevó a la categoría de deidad entre los mortales? Fue la profunda comprensión de las leyes mentales, la convicción de que, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, lo que le permitió trascender los límites de lo ordinario. Cada uno de sus principios
Cada revelación nació primero en el crisol de su pensamiento. Los filósofos de la antigüedad, desde los estoicos que yo mismo sigo, hasta los ocultistas y profetas que buceaban en los misterios del cosmos, lo comprendieron con una claridad cristalina. Somos lo que pensamos. ¿Crees que un hombre es derrotado porque falla o porque permite que la derrota anide en su espíritu? Tu vida, en suma, es un fiel reflejo de los pensamientos que has cultivado. Si siembras cada día semillas de miedo y duda, ¿qué esperas cosechar? Pero si, con la disciplina de un legionario y la claridad de un oráculo, decides sembrar confianza, propósito y resiliencia, entonces, y solo entonces, construirás un reino inexpugnable dentro de ti mismo. El poder reside en tu elección, en cómo interpretas el vendaval, en cómo respondes a la furia de los elementos y a las pasiones humanas. Es una responsabilidad sagrada, una que te invito a abrazar con la dignidad que le corresponde a un ser que posee el potencial de un Dios. Lección 2. La resiliencia consciente. Navegando el desfiladero. Hemos hablado de la mente como el crisol de tu realidad, de tu poder como arquitecto de tu vida. Pero ¿qué ocurre cuando el camino que construyes se torna escabroso? Permíteme hablarte de lo que los modernos llaman el desfiladero, esa inevitable fase de dificultad extrema que precede a toda verdadera maestría, a toda conquista significativa. No es un capricho del destino, sino una ley universal. Todo aquello que verdaderamente vale la pena exigirá de ti un paso por el valle de la prueba. Epicteto, mi maestro, nos lo enseñó con una claridad inquebrantable en su Enquiridión. Él nos recordaba que el filósofo, el verdadero buscador de sabiduría, no es como un niño que juguetea, cambia de opinión al primer obstáculo y abandona su juego por otro nuevo. Si has declarado que serás un hombre de virtud, si has prometido a tu espíritu alcanzar una meta digna, prepárate. ¿Acaso creíste que el camino sería un lecho de rosas? Si al primer soplo de burla, al primer revés, al primer cansancio, claudicas, entonces serás tonto no una, sino dos veces. Una por haber iniciado sin la convicción necesaria, y otra por haberte rendido a la primera sombra. La resiliencia consciente no es meramente soportar, es prever. Es mirar el camino por delante y saber, con la certeza de un general que planifica su campaña, que habrá terrenos difíciles, que el suministro escaseará y que el enemigo presentará batalla. Un atleta no espera la contienda sin haber entrenado hasta el agotamiento, sin haber anticipado el dolor muscular y la fatiga. Del mismo modo, tú debes anticipar esos desfiladeros en tu viaje, no para temerlos, sino para prepararte mental y espiritualmente para ellos, para afilar tu voluntad, para fortalecer tu carácter. Cuando sientas que la voluntad flaquea, cuando las voces externas o internas te susurren que abandones, recuerda el compromiso que hiciste contigo mismo. Si persistes, si redoblas tus esfuerzos justo cuando la tentación de ceder es mayor, aquellos que antes se burlaban o dudaban, tendrán que guardar silencio. Tu triunfo, así como todos tus fracasos, serán tus maestros. La verdadera maestría no reside en la ausencia de obstáculos, sino en tu capacidad de superarlos con intención y propósito. Cada desfiladero cruzado, cada roca escalada, no es un mero tropiezo, sino una oportunidad forjada por el destino para que tu espíritu se eleve, tu voluntad se endurezca y tu carácter resplandezca con la luz de la verdadera excelencia. Así, preparándote para la ineludible lucha, cultivas una fortaleza que te servirá no solo en esta meta, sino en todas las que vendrán. Lección 3. El despojo sagrado. Abandona lo que no te eleva. Si anhelas la verdadera grandeza, la paz del alma y la fuerza inquebrantable de los sabios, debes estar dispuesto a despojarte. Séneca, mi venerado maestro, nos advirtió con vehemencia contra todo aquello que, lejos de nutrir nuestro espíritu, lo consume y lo empequeñece. No me refiero solo a los lujos excesivos, no, sino a algo más insidioso: la futilidad mental, el peso muerto de los pensamientos y las ocupaciones que no nos elevan. Imagina a un escultor.
no con cincel y mármol, sino con su propia alma como material. Para revelar la obra maestra que yace oculta, debe eliminar lo superfluo, lo que estorba, lo que no pertenece a la visión final. Así también nosotros. ¿De qué sirve debatir con minucia cuántos remos tenía la nave de Odiseo, o quién fue el primero en celebrar triunfos con elefantes en Roma? Séneca lo dejó claro en sus cartas. Estas son las vanas pedanterías de la erudición, que engordan el ego pero dejan el alma famélica. Elucubraciones que, aunque suenen profundas, son tan vacías como el viento que agita el agua sin profundizar en su esencia. Y estas pedanterías no son exclusivas de los antiguos. Hoy, el mundo digital está repleto de ellas. ¿De qué te sirve la energía dedicada a discutir el último desplante de una celebridad con su ex? ¿O debatir con fervor qué figura histórica ganaría en una pelea hipotética? ¿Acaso recitar de memoria los decimales de pi o enumerar estadísticas triviales sobre deportes transformará tu carácter o te acercará a la virtud? Todas son distracciones, ruido, que se presenta como conocimiento, pero que solo desvía tu atención de lo que verdaderamente importa, el cultivo de tu propio ser. Pero el despojo va más allá. Debes purgar tu vida de las doctrinas que envenenan la mente, esas filosofías huecas que niegan la posibilidad de hallar la verdad, que proclaman la futilidad de todo propósito, o que, como los sofistas, se regodean en el relativismo moral, negando la existencia misma de una verdad universal. Hoy las encuentras en ideas simplistas como que la vida es solo para viajar, ir a festivales y conocer gente. Si bien no hay mal en el disfrute, cuando éstas se convierten en el único motor, sin un propósito más elevado, sin la búsqueda de una virtud trascendente, corres el riesgo de caer en un hedonismo vacío que te dejará tan insatisfecho como la comida más deliciosa sin nutrientes. Estas son como malezas que asfixian el jardín de tu razón. De igual modo, desecha esos silogismos inútiles o fácilmente refutables que solo conducen a estériles discusiones, a una verborrea que disfraza la ausencia de sustancia. La verdadera libertad, la que te permite ascender, no se halla en acumular, sino en liberarte de lo innecesario. Es un acto de purificación sagrada, abandonar los vicios que te encadenan, las distracciones que te dispersan y los pensamientos que te empequeñecen. Solo cuando el alma está ligera de lastre, puede elevarse hacia la virtud y el propósito genuino. No es una pérdida, es una liberación radical, una preparación para recibir lo que verdaderamente importa. Y una vez que te has despojado de lo superfluo, ¿hacia dónde te inclinas? Los grandes maestros de la historia forjaron su grandeza con conocimiento. Todos usaron la sabiduría para convertir los desafíos en poder. Ahora es tu turno. Descubre, el obstáculo es el camino de Ryan Holiday y vuélvete invencible. Escoge el formato que prefieras en el enlace de la descripción y comienza tu transformación. Lección 4. La inclinación del sabio, ascendiendo hacia la virtud. Hemos hablado de despojarnos del lastre, de purificar nuestra mente y nuestro entorno. Ahora que tu nave está más ligera, ¿hacia dónde dirigirla? Séneca nos lo mostró con la sencillez de un caminante. La vida es un constante ascenso o un constante descenso. No hay un terreno plano donde permanecer inmutable. Si no te inclinas hacia arriba, inevitablemente te inclinas hacia abajo. Esta es la ley de la inclinación, una verdad que te insta a una dirección constante, hacia la virtud. No me refiero a una virtud inalcanzable, reservada para dioses o héroes míticos. Me refiero a la inclinación deliberada de tu voluntad en cada momento. Piensa en el escalador que asciende una montaña escarpada. Cada músculo, cada fibra de su ser se inclina hacia arriba para ganar terreno. Pero ¿qué sucede cuando la senda se vuelve un descenso abrupto resbaladizo? Para no precipitarse al abismo, uno debe inclinar el cuerpo hacia atrás, contrapesando la fuerza que tira hacia abajo. De la misma manera, frente a aquello que te arrastra hacia el vicio, hacia la mediocridad, hacia la complacencia, debes inclinar tu voluntad en dirección opuesta. No es solo un impulso hacia lo noble, es una resistencia activa contra lo que te degrada. Recuerdo la historia de los hermanos Graco,
Tiberio y Cayo, quienes, a pesar de las inmensas presiones políticas y los peligros que acechaban, se inclinaron con una férrea voluntad hacia lo que consideraban justo para el pueblo romano, incluso si eso significaba desafiar a la poderosa élite y a aquellos que buscaban arrastrarlos al pantano de la corrupción. No solo avanzaron hacia sus ideales, sino que resistieron con tenacidad la tentación de la tiranía y el compromiso de sus principios. Sus vidas, aunque truncadas por la violencia, son un testimonio de la perseverancia en lo correcto, una orientación moral que trasciende la propia existencia. No cedieron a la facilidad, no buscaron la conveniencia, se mantuvieron firmes en su convicción de justicia y se inclinaron hacia atrás contra el peso de la ambición desmedida. Su inclinación fue inquebrantable. Cada pequeña elección, cada pensamiento que nutres, es un paso en esa cuesta. No se trata de la perfección inmediata, sino de la dirección constante. Cada vez que eliges la disciplina sobre el ocio vacuo, la honestidad sobre el engaño, la compasión sobre la indiferencia, estás inclinando tu ser hacia la cima moral. Cada vez que te niegas a sucumbir a la ira, a la envidia, a la pereza, estás inclinándote hacia atrás, contrapesando la caída. Estás construyendo ladrillo a ladrillo un carácter fuerte, una vida con significado que se yergue firme frente a las tormentas. Este camino hacia la cima moral requiere una orientación constante y decidida. Y a veces la mayor barrera para esa inclinación no son los vicios evidentes, sino una forma sutil de negación. Lección 5. El autodaño silencioso. Deja de negarte a ti mismo. Hemos hablado de forjar la mente, de navegar los desafíos y de despojarnos del lastre inútil para ascender hacia la virtud. Pero ahora debo confrontarte con una verdad que, aunque cruda, es el cimiento de toda fortaleza. El mayor daño que puedes sufrir no proviene del exterior, sino de tus propias manos, de tus propias elecciones. Este es el autodaño silencioso, la traición más íntima. Séneca, con su penetrante sabiduría, nos lo advirtió con contundencia. Te niegas a ti mismo cada vez que pecas. ¿Y qué es pecar sino actuar en contra de tu propia naturaleza más elevada? Él se preguntaba, ¿realmente estás vivo o solamente existes? La vida plena no es meramente respirar, sino vivir en coherencia con tus principios, con esa chispa divina que mora en ti. Yo mismo lo escribí en mis meditaciones. El que peca, peca contra sí mismo. Cada vez que sucumbes a la ira descontrolada, a la envidia corrosiva, a la mentira conveniente o a la pereza que te impide crecer, no estás dañando primariamente al mundo. Estás erosionando tu propia alma, cubriendo tu espíritu de vergüenza, socavando tu dignidad, negando tu vasto potencial. Imagina un vasto imperio, Roma, en sus momentos de mayor esplendor. ¿Qué la derribó al final? No fueron las hordas bárbaras en primera instancia, sino la corrupción interna, la complacencia, el lujo desenfrenado, la pérdida de los valores que una vez la hicieron invencible. Sus ciudadanos, al negarse a sí mismos la disciplina y la virtud, pavimentaron el camino para su propia decadencia. Así ocurre contigo. Cada acto contrario a tu propia naturaleza virtuosa es un acto de autonegación, una pequeña grieta en el muro de tu integridad. Es tiempo de que reconozcas y erradiques esos patrones de pensamiento y comportamiento que te socavan. Observa tu día a día. ¿Hay pensamientos de envidia que te consumen? ¿Acciones que sabes que no te honran? ¿Promesas rotas a ti mismo? Fomentar un profundo respeto por tu propio ser y tu potencial significa proteger tu integridad con la misma ferocidad con la que defenderías a tus seres queridos. Eres el guardián de tu propia dignidad. No permitas que tu propia mano te apuñale por la espalda. El empoderamiento real comienza cuando te conviertes en el protector inquebrantable de tu propia excelencia. Y cuando te has negado a ti mismo por tanto tiempo, ¿cómo puedes empezar a creer en una bondad superior que te guíe y te sane? Precisamente eso es lo que exploraremos en la Lección 6. La visión de lo divino. Creer en la bondad superior. Hemos confrontado el autodaño, ese enemigo interno que nos debilita. Ahora es momento de levantar la mirada más allá de nosotros mismos, hacia una fuente de fortaleza que ha sostenido a la humanidad a través de las eras.
la visión de lo divino. No me refiero a una superstición ingenua, ni a una fe ciega nacida del temor, ni a la mera conveniencia de quien se abstiene de pecar solo por miedo al castigo. Hablo de la imperiosa necesidad de formar una idea correcta, justa y benevolente de la divinidad, tal como nos enseñó el gran Epicteto. ¿De qué sirve una divinidad temible, caprichosa o indiferente? Tal visión solo engendra ansiedad, duda y desesperación. La paz mental, la verdadera serenidad, nace de la convicción profunda de que el universo está gobernado por un orden superior, por una razón benevolente. Cuando concebimos a los dioses o a esa fuerza universal como fundamentalmente buenos y benignos, nuestra alma encuentra un ancla en medio de la tempestad o la injusticia. Piensa en los mártires de antaño, en los profetas que desafiaron imperios terrenales, o en los filósofos que con una calma imperturbable enfrentaron la muerte por sus convicciones. ¿De dónde extraían esa fortaleza? No de un cálculo de conveniencia o un silogismo hueco, sino de una fe inquebrantable, en que eran parte de un diseño mayor, que sus vidas tenían un propósito trascendente dictado por una bondad superior. Esa confianza optimista en el cosmos les permitía trascender las ansiedades terrenales, ver más allá del dolor inmediato y encontrar consuelo incluso en la adversidad más profunda o en su inminente muerte. Cultivar esta fe, esta certeza en una bondad superior, es un acto de sabiduría. Te libera del peso abrumador de creer que todo depende de ti, que el universo es un caos sin sentido. Te otorga propósito, dirección y la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad con una serenidad inquebrantable. Porque cuando comprendes que eres una parte esencial de un diseño vasto y amoroso, cada paso que das, cada desafío que superas, adquiere un significado que trasciende tu propia existencia. Esta es la voz de las edades, el eco de los sabios que han caminado antes que nosotros. Y precisamente, esta conexión con lo divino nos lleva a comprender que, si estamos diseñados para la grandeza, el único que puede verdaderamente frustrar ese destino es... Lección 7. Tu fortaleza inquebrantable. El único que puede dañarte eres tú mismo. Hemos recorrido un camino profundo, desde la maestría de la mente hasta la fe en un orden superior. Ahora es momento de revelar la verdad más liberadora, la última clave de tu invulnerabilidad. Nadie puede verdaderamente dañarte o avergonzarte sin tu consentimiento. El dolor físico, la pérdida material, la crítica injusta, todo esto puede ser infligido desde el exterior. Pero el daño real, la vergüenza que cala hasta los huesos, esa es una herida que solo tú puedes autoinfligirte. Piensa en Sócrates. Cuando Anito y Melito lo acusaron falsamente, cuando la ciudad de Atenas lo condenó a muerte por cargos que él sabía infundados, ¿se sintió humillado? ¿Se sintió dañado? Con una serenidad que aún resuena a través de los siglos, él les dijo a sus seguidores: Anito y Melito pueden matarme, por cierto, pero herirme no pueden. Su cuerpo podía ser aprisionado, su vida podía ser cegada, pero su integridad, su dignidad, permanecían intocables. Porque él comprendía que el verdadero daño no reside en lo que se te hace, sino en cómo eliges responder a lo que se te hace. Piensa también en Pablo de Tarso, un hombre que, encarcelado, encadenado y enfrentando la incertidumbre de su propio juicio, no se hundió en la desesperación. En lugar de lamentarse por su condición o culpar a sus captores, encontró la fuerza para escribir epístolas que aún hoy consuelan e inspiran a millones. Desde las profundidades de su prisión, su espíritu se elevó por encima de las rejas y las cadenas, porque comprendió que el verdadero cautiverio no es el del cuerpo, sino el del alma que permite ser esclavizada por el miedo, la ira o la desesperación. Él no fue dañado por la prisión, sino que la transformó en un púlpito desde el cual su fortaleza interior resplandeció aún más. Cuando alguien te insulta en la calle, cuando un compañero de trabajo se burla de ti, ¿pueden ellos, con sus palabras o acciones, cubrirte de vergüenza? No, a menos que tú decidas tomar esa vergüenza, interiorizarla y permitir que eclipse tu luz. Ellos arrojan lodo, sí, pero solo tú puedes decidir si ese lodo se adhiere a tu alma o si simplemente se resbala,
sin dejar rastro. La única vez que te cubres de vergüenza es cuando, por tus propias acciones, te niegas a los más elevados progresos, o cuando actúas contrariamente a lo que tu guía interno, tu conciencia más pura, te ordena. Reclama tu soberanía interna. Tu paz y tu dignidad no son propiedades que otros puedan concederte o arrebatarte. Son castillos inexpugnables construidos dentro de ti mismo. Son inviolables, independientes de las acciones ajenas. Este entendimiento te empodera, te convierte en el guardián de tu propia fortaleza. Eres el dueño de tu juicio, de tus reacciones, y en eso reside tu invencibilidad. Esta es la verdad. Eres inquebrantable si eliges serlo. Pero, ¿cómo podemos poner a prueba estas profundas lecciones en el tumulto de la vida diaria? Hora de la prueba. El laberinto de la voluntad. Hemos navegado por los principios, hemos desvelado secretos y comprendido la invulnerabilidad de tu espíritu. Pero la filosofía, amigo mío, no es un mero adorno intelectual. Es una herramienta para la acción, una guía para la vida. Es en el fragor de la batalla diaria donde se forja el verdadero carácter. Por ello, te propongo un desafío, una prueba de tu voluntad. Quiero que en este instante tomes un momento para la introspección. Recorre tu memoria y visualiza una situación reciente, una que haya ocurrido en los últimos días, donde sentiste que te negaste a ti mismo en el sentido de Séneca. Quizás fue un momento en que sucumbiste a una distracción trivial que sabías que te apartaba de tu propósito. O tal vez fue una situación donde permitiste que una crítica externa mermara tu paz, o donde tu guía interna te impulsaba a actuar con virtud y sin embargo, elegiste la comodidad, la complacencia o la inacción. Un instante en el que, sin darte cuenta, te hiciste un autodaño silencioso. Ahora, con las enseñanzas de Séneca y Marco Aurelio frescas en tu mente, con la comprensión de que solo tú puedes dañarte y que tu virtud es tu fortaleza inquebrantable, te pido esto. Escribe en los comentarios de este video, o si lo prefieres, en la intimidad de tu diario personal, cómo habrías actuado de manera diferente. Describe con precisión la elección que harías ahora, la inclinación que tu voluntad tomaría para honrar tu propia virtud y dignidad. ¿Qué pensamiento habrías descartado? ¿Qué acción habrías tomado o evitado? Este ejercicio de autoobservación y reflexión activa es crucial. No se trata de culparte por el pasado, sino de reafirmar tu compromiso con tu progreso. Al articular tu nueva elección, estás fortaleciendo la senda neuronal de la sabiduría y preparándote para que, la próxima vez que te encuentres en el laberinto de la voluntad, el camino hacia la virtud sea claro e inconfundible. Hazlo, porque la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros, sino en la aplicación constante de sus principios. Y cuando hayas reflexionado sobre tu propia fortaleza, te ofreceré un último consejo del mentor: la iluminación del 1%. Hemos llegado al final de nuestra lección de hoy, pero no al final de tu viaje. Has desentrañado los hilos de la filosofía del 1%, esa sabiduría que se oculta a plena vista. Te he guiado a través de la verdad inmutable de que tu mente es tu reino, que la resiliencia es una elección consciente, que el despojo de lo superfluo libera tu espíritu y que la inclinación constante hacia la virtud es el ascenso hacia tu mejor ser. Hemos confrontado el autodaño silencioso y descubierto que la fe en una bondad superior es un ancla inquebrantable. Y finalmente, que nadie, absolutamente nadie, puede dañarte sin tu consentimiento. La verdadera transformación, la que forja la mente de un verdadero ganador, no se produce en un único y drástico acto de heroísmo, sino en la acumulación constante, deliberada y persistente de pequeñas elecciones virtuosas. Es ese 1% de mejora cada día, de inclinarse hacia lo que te eleva y retraerse con firmeza de lo que te arrastra. Cada pensamiento disciplinado, cada palabra medida, cada acción que honra tu integridad, es un ladrillo más en el templo de tu fortaleza interior. Confía en la providencia, en ese diseño divino que lo abarca todo. Encuentra tu propósito no en el bullicio del mundo, sino en la búsqueda incansable de la virtud que reside en tu alma. Continúa este viaje de autodescubrimiento con la sabiduría de los antiguos como tu brújula, porque la grandeza no es un destino inalcanzable, sino una senda que se construye con cada paso consciente.
El poder de ser quien estás destinado a ser siempre ha estado y siempre estará a tu alcance. Y si hoy has sentido el llamado de una vida vivida con más propósito y menos toxicidad, te invito a que te prepares, porque en nuestra próxima conversación desenmascararemos una fuerza insidiosa que a menudo se disfraza de bien. Profundizaremos en la amabilidad tóxica y veremos 8 formas en las que puede dañarte. Te espero allí.